A continuación, tenemos el bloque cuarto de ponencias con el nombre Defensa. Modera Rodrigo Pérez. Buenas tardes y bienvenidos a este último bloque, que como bien nos han comentado se trata de defensa. En él tenemos a 4 expertos de reconocido prestigio. 3 de ellos van a estar conectados a través online, mientras otro lo hará conmigo sentado en la mesa. La primera de las ponencias será llevada a cabo por María Penedo Baeza. La ponencia está titulada Ingeniería Naval y Safety, aplicación en Navantia y en el programa de la F-110. El currículum de María es bastante extenso, voy a intentar resumirlo para ir al grano. María es doctor ingeniero naval y dentro de su dilatada carrera, los últimos 12 años ha estado destinada en el área de seguridad de los sistemas de Navantia. Ha estado trabajando como ingeniera de seguridad de los sistemas en el programa para la Royal Australian Navy de 2008 a 2010 como responsable de seguridad de los sistemas en distintos programas relacionados tanto con Australia como con España para la F-110 y actualmente ocupa el puesto de jefa de sección de seguridad de los sistemas, cargo que ostenta en la actualidad y nos va a hacer una fantástica presentación. María. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver si te Pues vemos. como... Perfecto, ya te vemos. no sé si me veis ya. Ya te vemos, ya te vemos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Como bien has comentado, el tema que voy a tratar es sobre la ingeniería naval y cómo se relaciona con el safety, la aplicación que hacemos de Jam Navantia y en particular en el programa F-110. Más o menos el índice va a consistir en el concepto de safety en la ingeniería, safety en Navantia, en particular en el programa F-110. Os contaré un poco qué ventajas tiene tener un safety case a bordo y las conclusiones de por qué safety en la ingeniería naval. Primero, definir el concepto de System Safety. Pues System Safety se define como la aplicación de los principios, criterios y técnicas de ingeniería y de gestión que nos permiten conseguir que un riesgo safety sea aceptable dentro de las limitaciones de la efectividad operativa y su idoneidad, tiempo y coste durante todas las fases de ciclo de vida del sistema. Aplicando este concepto a la industria naval, lo que queremos es obtener una identificación de riesgo safety en una etapa temprana del diseño, porque esto nos va a proporcionar un menor coste a la hora de diseñar y nos va a hacer una implantación más eficaz y segura de todos los programas navales que desarrollemos. Esta System Safety, esta disciplina, tiene como objetivos influir e integrar en los criterios de seguridad en el diseño del buque y de sus sistemas, desarrollar documentación de safety a lo largo de todo el ciclo de vida. Es fundamental hacerlo desde etapas iniciales hasta su desguace o hasta el fin del ciclo de vida del producto y proporcionar una información para entregar un sistema seguro a una aplicación dada y un entorno operativo definido. Como bien comentaba el ponente anterior, es muy importante definir en qué entorno operativo vamos a hacer los análisis de riesgos de safety. Y como no, pues hay que realizar una formación y una cultura de safety dentro de la empresa para hacer capacitación y cultura que nos ayude a entender el safety. Es muy importante también intentar definir un poco cómo hemos llegado a este enfoque de safety case o de análisis de riesgos de safety. Pues, por ejemplo, como accidentes como el Viper Alpha nos hicieron pasar de una evolución de un enfoque prescriptivo a un enfoque de riesgo. ¿Qué es un enfoque prescriptivo? Pues es un enfoque de mínimos que está destinado a cumplir con la legislación, por ejemplo, con normativas, sociedades de clasificación, etc. No quiere decir que antes los buques no fueran seguros, pero toda esta normativa lo que se hace es que se actualiza una vez que se producen incidentes o accidentes. Es una aproximación de cumplimiento de mínimos, pero es reactiva. Reaccionamos cuando ya hemos tenido ese incidente o accidente. Entonces surgió el enfoque riesgo después de varios accidentes. El enfoque riesgo que está basado en una identificación de peligros. Somos capaces de conocer los peligros y eliminarlos, o si no podemos eliminarlos, al menos podemos minimizarlos. Al tener este concepto de accidentes y de estimación de peligros, somos preventivos, no reactivos. La combinación de estos dos enfoques es lo que se utiliza hoy en día para hacer el enfoque de seguridad, un enfoque safety case. Con este safety case lo que pretendemos hacer es tener al final un argumento estructurado, soportado por un grupo de evidencias que nos justifique de manera convincente, comprensible y válida que un sistema seguro para una aplicación dada y un entorno operativo definido. En esta slide también me gusta comentar, porque muchas veces se confunde el concepto de seguridad y PRL.
Entonces debemos de entender que las dos son complementarias. Juntas van a la marítima y la protección del medio marino y de los costes. PRL identifica como safety riesgos a las personas, a los equipos y medio ambiente, pero está más destinado a un tipo de análisis de riesgos que digamos que son físicos, es decir, del propio sistema. Por ejemplo, caída en alturas, estrés térmico, etc. Y el safety, aparte de hacer esto, pero en etapas de diseño, desde el inicio del ciclo de vida hasta el final, lo que hace es que analiza funcionalidades y capacidades operativas. Por ejemplo, si tenemos la funcionalidad de proporcionar una propulsión a un buque, ¿qué pasa si perdemos esa propulsión? Bueno, pues todo en su conjunto nos proporciona los análisis de safety. Por lo tanto, safety complementa y mejora la disciplina de PRL, nos ayuda a influir en el diseño, anticipándonos a los peligros y proponiendo soluciones, y analiza las funciones y las actividades que se desarrollan durante toda la vida operativa del buque. La ingeniería safety, ¿qué nos hace? Bueno, pues nos asegura un sistema seguro. ¿Para quién? Pues para las personas. Como comentaba, y el medio ambiente, en su estado, tiene todo en el estado en que todos los riesgos de safety se consideran aceptables y se han cumplido todos los requisitos safety para un sistema en una aplicación dada en ese entorno que comentábamos. Los análisis de riesgos de safety son la base para realmente poder entender e identificar qué causa los peligros y cómo los puedo controlar. Permitirá ver las opciones en cuanto a la seguridad y poder valorar las opciones menos costosas. Esta evaluación de costes-beneficio la consolidamos con el concepto de ALAR, que es de reducción de riesgos. Otro concepto muy importante es que el análisis de riesgo safety tiene un enfoque sistémico, es decir, analiza los elementos que lo componen, las funciones que realiza y su funcionamiento integrado. Hablando de los análisis de safety, como comentaba un poquito antes, hay de dos tipos. Uno son análisis de seguridad física de safety, que depende de los componentes que integran un sistema, es decir, qué es ese sistema. Son reconocibles generalmente por prevención de riesgos laborales, como pueden ser pues, análisis de riesgos de vibraciones, ruidos, estrés térmico, etc. Y luego una parte de seguridad funcional de safety, que es el sistema depende de la función que se pretende llevar a cabo. ¿Qué hace el sistema? Más que de los componentes del propio sistema. Como comentaba antes, por ejemplo, si tenemos la función de propulsión y la perdemos, pues ¿qué pasa? Mientras hacemos un aprovisionamiento en la mar o operaciones con helicóptero, pues podemos tener una colisión, etc. Y los sistemas no deben de analizarse aislados fuera de su entorno operativo. Es decir, cuando definimos esas operaciones tenemos que decir, no es lo mismo que yo tenga un aprovisionamiento en la mar en aguas libres que en aguas congestionadas. Por lo tanto, porque su probabilidad de que suceda y la severidad son diferentes. También es importante volver a recalcar que el safety debe hacerse a lo largo de todo el ciclo de vida, que el ciclo de vida de safety ayuda a maximizar la productividad y mejorar la seguridad, identificando los pasos necesarios para identificar, evaluar y mitigar riesgos, que las actividades de safety se orientan principalmente a influenciar la solución de diseño y en preparar las disposiciones necesarias para que cuando el buque esté operativo los incidentes de seguridad se reduzcan al máximo cuando éste esté en servicio. Por lo tanto, debemos de entregar un Safety Case Report, es decir, un estudio de safety durante todas las etapas del ciclo de vida. Ya centrándonos en lo que es Safety en Navantia, pues Navantia, igual que tiene políticas de prevención, de medio ambiente, etcétera, de calidad, pues tiene una política general de safety, que está basada en un marco de aseguramiento de safety de Navantia que empezó en el 2011 y continúa hoy en día. Esta política nos comenta o nos dice que es objetivo fundamental de Navantia, planificado y dirigido desde el comité de dirección, entregar productos que puedan ser diseñados, construidos, probados, operados, mantenidos y dados de baja de manera eficaz y eficiente, al tiempo que se le asegura la total protección de la vida, capacidades operativas de los productos y del medio ambiente. Aplicado en la F110, pues para Navantia evidentemente es una prioridad y una condición ineludible en el programa F110 garantizar que la operación del buque que diseña y construye, así como los sistemas que lo integran, pueden realizarse de forma segura para una aplicación dada y un entorno operativo que hemos definido. Con la política de aseguramiento de safety hemos hecho un marco de aseguramiento de safety, que es un conjunto de herramientas que nos van a proporcionar un método sistemático, consistente e integrado que nos permite identificar los peligros, evaluarlos, eliminarlos y cuando no es posible eliminarlos, pues los reducimos lo máximo posible en todos los programas navales que Navantia construye. Además, asegura que estos programas navales de Navantia cumplen con los requerimientos contractuales de seguridad, de safety. Y, cómo no, pues contribuye a la aceptación final del cliente de los buques diseñados y construidos por Navantia. ¿Cómo hacemos esta implementación de safety en Navantia? Bueno, pues lo hacemos a través de una política común para toda la empresa de safety,
Lo hacemos a través de la formación, porque es necesario capacitar al personal para aplicar de forma correcta estas metodologías y estableciendo la cultura de safety, y a través de la integración en la organización. Es muy importante que el safety se integre igual que las otras áreas dentro de la propia organización de Navantia como es. Y esto nos permite una aplicación práctica de los diferentes entregables a cada uno de los programas navales de Navantia. Esta slide se ve un poco lo que os acabo de contar en forma piramidal, empezando por la política, después está la descripción del MAS, donde hay una serie de documentos después, como pueden ser el manual de safety, matriz de requerimientos, que son las herramientas y formatos que se desarrollan para hacer de forma homogénea estos trabajos. Sigue oyendo a estas herramientas de trabajo, está la formación de safety, muy importante, como comentaba antes, por la capacitación para el personal. Y por último, las herramientas y plantillas que nos ayudan también al desarrollo de los entregables que tenemos. Todo esto tiene que tener un seguimiento de revisión y se deben de hacer revisión de safety independiente, que son auditorías independientes de safety, que nos permiten evaluar el programa de safety. Si ya nos centramos en la F110, pues hablando de ella, el programa F110 incluye un programa de safety, cuyo objetivo es evidenciar que el buque es un buque seguro en su entorno operativo. Y este programa de F110 incluye un safety case completo, es decir, incluye el enfoque prescriptivo y de riesgos que comentaba al principio, con una identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos de safety. Estos riesgos los evaluamos teniendo en cuenta pues, para la protección a la vida, las capacidades operativas del buque y de sus sistemas, el medio ambiente y también tenemos en cuenta los costes. Hay un análisis coste-beneficio de las medidas implementadas para reducir esos riesgos. Por lo tanto, el programa de safety presenta beneficios tangibles para identificar riesgos a la dotación, al funcionamiento de los sistemas, a la protección del medio ambiente durante la operatividad del buque y a lo largo de todo su ciclo de vida. En la parte de safety de la F110 vemos que en la parte de la derecha de la slide de la presentación está relacionado tanto con mantenimiento como operación, SEGOP, que es la seguridad operativa de la Armada y su aplicación de PRL dentro de la Armada. Y aparte de todo eso, lo hacemos durante todo el ciclo de vida. Y el safety en F110 lo hemos dividido como en 3 grandes bloques. Una son los requisitos de safety, que lo que pretendemos es garantizar que todos sus requisitos de seguridad se incorporan en las especificaciones de diseño y prueba y nos valen para eliminar o mitigar los peligros. Los análisis de safety, que a través de un análisis formal de riesgos, que es una metodología estructurada y sistemática, nos permite identificar, analizar y evaluar la aceptabilidad de estos riesgos y, como no, materiales peligrosos. Identificando y gestionando estos materiales peligrosos, somos capaces de conocer los peligros que pueda haber hacia las personas y hacia el medio ambiente. En el análisis formal de riesgos, lo que hacemos es, primero hacemos una asignación de riesgos que nos permite verificar una arquitectura funcional y física alineada con la ingeniería de sistemas, con un proceso de análisis tanto funcionales como físicos, y lo que hacemos es, primero lo hacemos de forma preliminar a nivel buque, después se hacen una serie de análisis de detalle de safety, como pueden ser de su sistema, análisis de modos de fallo, de software, operaciones, riesgos para la salud, explosión, artillería y munición y riesgos a radiaciones. Y una vez que tenemos todos estos análisis de detalle, volvemos a alimentar el sistema buque y hacemos un análisis final, que lo que nos da es una identificación final de los peligros a nivel buque. Y todo ello se registra dentro de un software de registro de peligros y el registro de materiales peligrosos. Tenemos que hablar de la reducción de riesgos del concepto ALAR. Para hablar del concepto ALAR y de su reducción, primero tenemos que comentar qué es un riesgo. Bueno, pues un riesgo en safety es una combinación de la gravedad del daño, de su severidad y de la probabilidad de que se produzca este daño. Su evaluación se hace a través de una matriz de riesgos. La matriz de riesgos depende de la normativa que utilicemos. Se acuerda con los clientes y se escoge qué tipo de normativa se utiliza para hacer esta matriz. Esta corresponde a la normativa americana, la 1882E, y es la que se utiliza en la fragata F110. Y con este concepto ALAR lo que hacemos es mirar si el riesgo es tolerable y lo hemos reducido todo lo posible dentro de todo lo razonablemente viable. Es muy importante que solo personas autorizadas lo evalúen y lo hacen solo dentro de sus límites de competencia y autorización. La figura siguiente muestra que hay 3 tipos de regiones que están adecuadas con la matriz de riesgos que vimos anteriormente y sus colores. El rojo, que evidentemente es un riesgo intolerable, salvo circunstancias extraordinarias, amarillo y naranja, que es tolerable el riesgo, pero solo si su reducción es impracticable o su coste es desproporcionado en relación al beneficio que obtenemos, y verde, que es el riesgo aceptable.
Por lo tanto, la mejor forma de reducir un riesgo es eliminarlo, pero si no podemos, tenemos que reducirlo lo máximo posible. As low as reasonable in practical, que son las siglas que representan. Vemos ahora de forma esquemática un poco digamos que las cosas más relevantes de safety que tiene el programa de la fragata F-110, donde, como ya he comentado, tiene un safety case completo, está basado en objetivos, hace planes de auditorías formales de safety, tiene un proceso formal de lecciones aprendidas, donde incluimos lecciones aprendidas de safety de otros buques, de nuestros clientes, como seguridad operativa, etcétera. Los transformamos en requisitos safety y los integramos dentro de los análisis del diseño. También integramos la información de safety de los suministradores, ya que ellos son los que mejor conocen sus equipos. Entonces, la información de safety que nos proporciona se integra dentro de los análisis a nivel buque. Y los análisis críticos y funcionales comienzan desde las primeras etapas de desarrollo del proyecto y están alineados con la disciplina de ingeniería de sistemas que se aplica en Navantia. Lo más relevante en este programa y más nuevo respecto a otros que hemos desarrollado en Navantia es que incluye consideraciones de ciberseguridad y de gemelo digital. Si hablamos de gemelo digital, que ya se ha comentado a lo largo de las diferentes ponencias estos días, pues el gemelo digital, como sabemos, es el futuro. Entonces, María, perdona. Sí. 5 minutos. Vale. Gracias. Ser capaz de predecir los peligros y potenciar el diseño óptimo, pues mejora la seguridad y el funcionamiento. Y lo que pretendemos con ello, pues, es dar soporte desde safety a estos análisis de gemelo digital. Ocurre lo mismo con la parte de ciberseguridad. Tenemos que tener en cuenta todos los riesgos de ciberseguridad y cuando ocurren, pues hay que analizarlos para no poner en riesgo las operaciones del buque, las personas y el medio ambiente. Las ventajas de tener un safety case a bordo, pues son que tenemos una identificación clara de las operaciones que va a desarrollar el buque durante su ciclo de vida, que los peligros son actualizados y controlados y dentro de todos los cambios que puede haber de configuración y de los modos de operación del sistema. El buque continúa siendo seguro durante toda su vida operativa. Los requisitos de safety no se limitan a revisar el diseño, sino que nos permiten documentar que la operación del buque será segura durante toda su vida útil. Además, nos permite una integración de los distintos conceptos que influyen en el desempeño del buque, el diseño de los sistemas, los factores humanos, el mantenimiento y la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, un buque con mínimos incidentes es un buque más eficiente y operable, y como hemos dicho, se complementa con PRL. Finalmente, los beneficios de implementar el safety, bueno, pues nos evita rehacer diseños, ya que miramos su seguridad desde el inicio de las etapas del ciclo de vida, reduce costes, evita publicidad negativa al evitar accidentes e incidentes relacionados con la seguridad, nos facilita la toma de decisiones, evalúa el impacto de seguridad de los incumplimientos de la normativa. Un incumplimiento de normativa, el safety lo que hace es mirar si eso genera un peligro y lo analiza, nos ayuda a realizar un mantenimiento más eficiente, mejora los procesos de operación, nos ayuda a mejorar la calidad de los equipos y sistemas integrados del proyecto. Al aplicar métodos sistemáticos de análisis que identifican, analizan y controlan los peligros, nos ayudan a reducir errores y a mejorar las actividades a través de una mayor eficacia y eficiencia. Y los productos entregados aseguran la protección a la vida, las capacidades operativas y el medio ambiente y reducen los riesgos lo máximo posible. Por lo tanto, para concluir, el safety aporta valor añadido en el diseño de proyectos. Desde un punto de vista moral, porque es lo correcto en términos de contrato, ya sea que entregues un proyecto, se reciban productos o servicios del mismo, la efectividad del proyecto. Obtener la seguridad desde el principio nos ayuda a garantizar los resultados previstos del proyecto y que se logren realmente y no se diluyan a lo largo de su desarrollo en problemas de seguridad predecibles y prevenibles. Y también desde un punto de vista económico, una inversión temprana y sensata en seguridad en realidad nos ahorra dinero, minimiza los daños a las personas, a los equipos y al medio ambiente. Por lo tanto, ¿qué logra el safety? Bueno, pues finalmente logra prevenir accidentes, diseñar los sistemas en tiempo y coste de una manera efectiva, identificar los peligros, evaluarlos y eliminarlos, y si es posible reducirlos a un nivel que sea aceptable a lo largo del ciclo de vida del programa. Finalmente concluir con que es clave no ser reactivos a los accidentes, debemos ser activos, evitar los predecibles y mitigar los impredecibles. Y el System Safety o el Safety nos permite hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchas gracias, María. Tenía una pregunta que es si tenéis algún tipo de cuantificación de los beneficios que se obtienen en la aplicación del concepto de safety. Es decir, en algún programa como la Hobart Class o en la F-110, ¿tenéis algún tipo de
de resultado numérico sobre qué beneficio aporta cuantitativamente la aplicación del safety? No, cuantitativamente no. Lo que tenemos es un registro de todas las lecciones aprendidas que sí que tenemos de haber aplicado el safety y de los cambios que se han realizado gracias a esos análisis dentro del diseño. Perfecto. Muchas gracias, María. Nada, vosotros. Como dije en la sesión anterior, si nos llegan alguna pregunta, se la pasaremos a los ponentes. Muchas gracias, María. De acuerdo, gracias. Continuamos con Raúl Villacaro, con su presentación sobre estudio de los riesgos y accidentes existentes en las maniobras de amarre de los buques, análisis safety de las operaciones principales. Bueno, Raúl es buen amigo, así que seguramente pueda explicarle su currículum sin necesidad de atender a lo escrito. Es doctor ingeniero naval y, entre otras cosas, es profesor asociado en la Universidad de Ferrol, donde imparte clases tanto en el máster de Ingeniería Naval y Oceánica como en el grado, así como en el máster de Prevención de Riesgos Laborales. Desde abril de 2012 hasta diciembre de 2013 fue secretario de la Delegación Territorial en Galicia del COIN y desde 2013 es secretario de SPONAV, la Fundación para el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval y de las Actividades Marítimas. Aprovechando, les recomiendo a todos que si pueden, cuando visiten Ferrol, vayan a SPONAV. Bueno, aparte de dar clase, su producción científica asciende a más de 150 publicaciones y bueno, actualmente realiza distintas tareas de investigación. Vamos directamente a la presentación, Raúl. Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por tus palabras. Ya me has quitado que iba yo por supuesto, a decir a todos los que me estén viendo que les recomiendo visitar el mejor museo que existe en Europa sobre construcción naval, el Museo SPONAV en Ferrol, un museo impresionante al que hoy vengo representando. Y nada, todo lo que ha dicho Rodrigo, pues yo creo que ya es suficiente. Simplemente, bueno, destacar que también mi actividad principal soy ingeniero de la Armada, estoy estudiando en Ferrol, y bueno, dejar ese detalle. La anterior ponencia, que la hace una profesional del diseño, del safety, María Penedo, amiga y a la que conozco mucho también profesionalmente, ha dado una visión muy profesional, lo que es el safety, y yo voy a dar un poco la visión del usuario. Como profesionales que somos, ya nos pusimos de acuerdo para no repetirnos, y entonces, bueno, yo voy a hacer, digamos, un caso específico de lo que es el safety para, digamos, un poco dejar claro al 100% qué es lo que hacemos en esta disciplina. Bien, el índice que voy a seguir es el que están viendo ahí, tras una introducción. Aunque ya lo ha dejado más o menos María claro, voy a especificar bien cuál es la diferencia entre un riesgo y un peligro. Después voy a dar un vistazo muy rápido sobre cómo se analizan los peligros, que ella lo ha hecho muy bien y suficientemente. Y después me voy a centrar un poco en lo que es muy diferente, digamos, o algo diferente a lo que ha hecho María Penedo, que es la elaboración de unas tablas de análisis específicas de safety aplicadas a unas operaciones concretas, el amarre de los buques. Cuando el buque llega a puerto, tiene que dar una serie de estachas y amarrar, virar de los chigres, de las maquinillas, y ahí hay una serie de peligros que son los que yo voy a estudiar. Y después pasaré a realizar unas conclusiones. Bien, hay una cosa que me gustaría remarcar muchísimo, en la que yo llevo luchando muchos años, probablemente porque mi pasado antes de ingeniero naval fue como marino, mercante y de guerra, y es que siempre trato de convencer a los ingenieros navales o de que nos convenzamos de que hay que acordarse siempre de que el barco se mueve y mucho. Los barcos se mueven muchísimo. Entonces, cuando diseñamos, nunca debemos olvidarnos de eso. Hay que acordarse que los barcos van a estar en entornos muy, muy hostiles, con lo cual hay que estar pensando siempre en los peligros que puedan ocurrir. Y qué mejor que el safety para tener en cuenta este tema que estoy mencionando ahora mismo. Bien, ya comentaba María también que un beneficio que va a aparecer en un programa de safety es identificar los riesgos que hay durante toda la vida operativa del buque, y ya lo ha dicho ella, pensando en los sistemas, pensando en el medio ambiente y, por supuesto, pensando en las personas. Si diseñamos un buque desde inicio, como se hace ahora, como estaba comentando ella, con las fragatas F-110, minimizando los riesgos, vamos a conseguir que
durante toda la vida operativa la dotación pueda tener mucha más seguridad cuando se encargue de navegar en esos buques. Bien, entonces es crucial que desde las fases iniciales, como se está haciendo ahora en un proyecto, como está haciendo en Navantia, pues se haga un tratamiento muy particularizado de todos los posibles riesgos y peligros que puedan ocurrir en los ámbitos operacionales. Y para eso, ¿qué hace falta? Hace falta una coordinación de todos los actores que están involucrados en el safety, en la construcción de un buque, que ya iremos viendo quiénes son los que van a tener un papel importante o algo que decir. Bien, también es importante que cuando hagamos esto tengamos en cuenta los accidentes que puedan haber ocurrido, porque de esos accidentes, del estudio de esos accidentes, podemos sacar una normativa que nos ayude a que cuando nos encontremos en un escenario similar podamos realizar protocolos de safety adecuados para evitar que esos riesgos, peligros o accidentes se vuelvan a producir. Bien, entonces ahí me gustaría indicar que cuando estamos hablando en seguridad, todo se reduce al riesgo. Habrá que hacer un análisis del riesgo, habrá que hacer una evaluación del riesgo y habrá que gestionar el riesgo. Todo eso hay que hacerlo además de una forma dinámica. No podemos estar parados y esperando a un momento determinado hacer una cosa y olvidarnos. Hay que estar siempre en concreto, en completo movimiento, con un dinamismo que haga que los resultados siempre puedan ser mejorables. Bien, entonces lo que vamos a hacer es desarrollar una serie de procedimientos en el safety, en el caso que yo voy a estudiar, aplicados al sistema de amarre de un buque para conseguir que se convierta el barco en un medio seguro, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es que todos los riesgos que podamos encontrar, como decía María, los consideremos o los consigamos encasillar en algo aceptable. Que solo exista aquello que consideremos que sea aceptable en la operación del buque. Bien, vamos a ver primero, aunque ya lo ha dicho ella, rápidamente cuál es la diferencia entre el peligro y el riesgo, para que quede claro al 100%. El peligro es una situación que ocurre en un momento determinado después de que ha habido un evento que ha iniciado algo y que eso desemboca en un accidente que tiene el potencial suficiente como para causar una muerte o una lesión importante. Pero el riesgo es otra cosa, es la probabilidad de que ocurra un daño con una determinada severidad. Así que en safety va a consistir en eso. Tenemos que dar severidad a los posibles riesgos que puedan ocurrir, ¿vale? Tenemos que ver qué probabilidad hay de que ocurra en una operación algo y después darle una severidad, como vamos a ver a continuación. ¿Cómo se mide el riesgo? Pues es complicado. El riesgo no deja de ser algo subjetivo. Bien sabemos que la subjetividad varía con las personas, con lo cual tenemos que, ante todo, evitar que la evaluación dependa de la subjetividad del que la haga. ¿Y esto cómo se puede conseguir? Bueno, pues esto se puede conseguir siendo muy disciplinados y siendo todo lo objetivo posible. Bien, entonces lo que hay que hacer es elaborar una serie de tablas, como vamos a ver ahora, en la cual podamos, cada vez que tengamos que, digamos, una determinada acción, encasillarla en una columna u otra, o una fila u otra, ver exactamente cuál es la severidad de riesgo que consideramos que tiene para evitar que haya subjetividad. Bien, si se fijan, esa pequeña tablita o ese pequeño círculo nos está indicando los accidentes que se suelen producir en el amarre. Si se fijan, el 53% que está en rojo granate son golpes por roturas de cabos y cables. Golpes que a veces provocan hasta la muerte. No estamos hablando de golpecitos, estamos hablando de golpes que pueden producir amputaciones y producen y matan a las personas. Hace poco hubo un caso este año, un barco que se rompió una estacha y murió una persona. O sea, esto es un riesgo grande. El 42% que está en azul son sacudidas de cable que se escapan. Si alguien piensa, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que lo rojo, digamos que rompe la estacha o rompe el cable, dependiendo del material de amarre que se utilice, y el azul es que se sale de la maquinilla, de la guía, por donde esté laboreando la amarra. Con lo cual, solo un 5% de los accidentes relacionados con el amarre son debidos a fallos en el equipo. Es curioso, ¿eh? Solo el 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 95% se producen porque no se han tomado todas las medidas necesarias. O se podía haber hecho algo más. Vamos a dejarlo así. Bien. ¿Cuál es la forma de trabajar? Bueno, se suelen realizar una serie de protocolos que se denominan los OSHAs, de las siglas
en inglés, y entonces lo que se hace es se van analizando todos los procedimientos de las diferentes operaciones o maniobras que pueda haber en un buque. Yo estaría como de alguna forma centrándome en el OSHA de amarre de un barco, ¿vale? Entonces, en ese análisis vamos a presentar todos los análisis de riesgos que pueden aparecer y hay que hacer un análisis de todos los sistemas que hay en esa maniobra para ver cuáles son los peligros asociados que pueda haber. ¿Qué es importantísimo en esto? Grupos de trabajo, como bien hace Navantia, para involucrar a todas las personas que puedan saber sobre una maniobra para que esos protocolos que se realicen pues sean los más parecidos a la realidad que se pueda. ¿Qué se intenta? ¿Cuál es el objetivo? Pues identificar efectos de fallo, fallos que puedan ocurrir en las personas, en los componentes, en el caso de SFMEA. ¿Para qué? Para ver que los equipos no sean vulnerables a los efectos de los fallos, ¿vale? Ese es uno de los objetivos del safety. Entonces, si investigamos los peligros que hay asociados al funcionamiento de las operaciones del buque, pues podremos hacer un análisis del riesgo bastante bueno. Bien, si se fijan, esa sería la estación de amarre de la proa de un buque. Bien, ahí ven, hay una serie de estachas, largo, través, ¿vale? Un spring que sale hacia abajo. Y bien, en el caso este, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, para intentar evitar accidentes? Bueno, si la gente o los tripulantes se colocan en las zonas menos peligrosas, pues ya es un primer paso. Pues bueno, pues uno de los elementos del safety pues puede ser, como ven ahí, crear unas marcas de peligro que ayuden a la tripulación en el momento de la operación a acordarse de la seguridad. Hay que tener en cuenta que cuando la gente está ocupada trabajando, tiende a descuidarse y le cuesta más pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, como estaba yo comentando, que la mayoría de los accidentes se producen porque una línea de amarre rompe y se lleva a alguien por delante, entonces, a pesar de todo ese peligro y de que ellos lo saben, o ellas, los que están trabajando ahí, a veces en el momento de trabajar se olvidan. Entonces, unas marcas de peligro pintadas claramente de amarillo, pues van a ser muy visibles para que las personas cuando estén trabajando saben, no tengo que pisar en esa zona, porque esa es una zona muy, muy peligrosa, ¿no? Entonces, es una de las cosas que nos va a ayudar el safety para evitar los accidentes. Además, también va a ayudar aparte de las personas que estén trabajando en la maniobra, va a haber otro que supervisa, ¿no? Por ejemplo, un oficial que supervise la maniobra. Entonces, esa persona que está, digamos, más por encima del trabajo que está haciendo cada uno, las 3, 4 o 5 personas que pueda haber en la estación de maniobra de proa en este caso, pues a esa persona también le va a ayudar mucho ver todas esas marcas y esas zonas que en el momento en el que vea que alguien las invade, ellos puedan avisar para que las personas se retiren de esas zonas. Bien, ¿cómo pasamos esto a tablas? Bien, antes hablaba María de una serie de tablas que yo voy a repetir, pero primero hay que ver cuántos peligros, por ejemplo, o riesgos se pueden encontrar en una operación de amarre. Bueno, yo empecé a listarlos, vamos a ver algunos, y encontré hasta 17, ¿no? 17 peligros que puede haber en el momento en el que el barco está acercándose al muelle y va a dar las estachas para amarrar. Entonces, lo primero que hice fue dividirlos en muy grave, grave o leve y en muy probable, poco probable o muy probable. Después había que aplicarles, aplicando el criterio que decía de una de las normativas, María Penedo, la siguiente tabla. Entonces ya ella no la ha llegado a decir, pero ya se pueden imaginar que los riesgos catastróficos frecuentes que están en rojo pues son los más peligrosos y los que están en verde, ¿no? Menor improbable, son los menos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue buscar esa serie de peligros que creo que pueden ocurrir e intentar meterlos en esta tabla. Bien, evidentemente hay que tener claro qué significa frecuente, qué es probable, qué es ocasional, más o menos, ya las palabras no nos lo pueden decir, pero bueno, improbable es que se puede asumir que no ocurre, ¿vale? Y bueno, catastrófico sería la muerte, y evidentemente de ahí hasta menor, y siempre, acuérdense, para el personal, para la operación o para el medio ambiente, teníamos las tres cosas, ¿vale? Por ejemplo, maniobras o peligros que pueden ocurrir, pues uno de electrocución. Entonces yo fui realizando el peligro que pueda haber, la causa, el control, cómo se puede comprobar que eso no ocurra, el accidente y después el nivel de riesgo de acuerdo a la tabla que veíamos antes. Tropiezos y caídas, otra de las que encontré. Evidentemente, líneas bajo tensión, como les comentaba, una de las más peligrosas, la metí entre remoto y catastrófico. El hombre al agua, evidentemente también puede caer por la borda, otro de los peligros que puede haber. La colisión,
la colisión, ¿por qué? Porque estoy evaluando también el momento en el que el barco se acerca al muelle. En el momento en que el barco va contra el muelle, pues ahí hay otro peligro. Digamos que algo que parece que es muy fácil tiene asociado muchos peligros en un momento determinado. Los atrapamientos, peligrosísimos, en un buque, que te quedes atrapado. Y al final, pues lo que hice es resumirles aquí las principales. Entonces, simplemente las que yo consideré que eran más peligrosas son las que encuentran aquí y yo le di un número de severidad de acuerdo a la tabla que veíamos hace un momento. Bien, vamos yendo al apartado de conclusiones. Bueno, como les he comentado, hay muchísimos accidentes que se producen en las operaciones de amarre, con lo cual el diseño de las estaciones es muy importante, no el de los elementos y los equipos que, como han visto, no suelen dar problemas, aunque algunos hay, evidentemente hay que seguir con ellos, sino la forma en que se diseñan es muy importante. Ahora, por ejemplo, estábamos diseñando los planos de la estación de amarre y hago mucho hincapié en que haya sitio seguro para las personas, pensar en las zonas más peligrosas si rompe algo para que ahí no haya gente, pues todo eso es muy, muy importante, el diseño de la estación de amarre, porque de ese diseño va a depender cuál sea la situación de las personas que luego tengan que trabajar. Entonces, la configuración de la instalación, por decirlo de alguna forma, por supuesto la del muelle también, pero ahora estoy mirándolo desde el punto de vista del barco, pues va a ser muy importante para poder reducir todos los accidentes que se produzcan a bordo. Luego, aparte, para conseguir que ese 5% de los sistemas se mantenga ahí también, es muy importante hacer frecuentemente inspecciones de mantenimiento de los equipos. Que alguna vez haya algún accidente, ese 5% ocurre. Probablemente si hubiera habido un mantenimiento mayor del equipo, de chigre, de la maquinilla, los roletes, no hay mucho más en una estación de amarre, pues hubiéramos conseguido que eso quedara en nada. Bien, la segunda de las tres hojas de conclusiones que le voy a indicar es recordar, vuelvo a insistir, que el objetivo del safety a veces se nos olvida, no es otro que garantizar de alguna forma que se tomen todas las precauciones que hace falta para evitar que se ocurran daños. Daños, insisto, sobre personas, daños sobre sistemas, daños sobre el medio ambiente. ¿Vale? Con lo cual, es muy importante cuando el barco se entregue, cuando terminen todo lo que están haciendo, haya una serie de manuales que se entreguen a los futuros tripulantes de los buques para que le ayuden con todo lo que hemos estado realizando a que ellos no tengan accidentes en el futuro. ¿Vale? Bien, y bueno, vuelvo a insistir que el objetivo fundamental es poder, digamos, dirigir todas las maniobras de un buque. Yo estoy hablando de una, pero lo bueno sería que hubiera de todas, ¿no? Que es como se está haciendo. Entonces, habrá muchísimos manuales, muchísimos documentos OSHA de cada una de esas maniobras principales y todo eso pues tiene que estar actualizado, todo se ha tenido que diseñar de una forma ideal para que cuando le llegue todo eso a la futura tripulación, pues se asegure que hay una protección total sobre ellos. Y ya para finalizar, me gustaría indicar que, bueno, no tiene nada que ver hoy con el tema del safety, pero que sí que habría una forma de reducir drásticamente a cero este tipo de accidentes de amarre. Y alguien me podrá decir, ¿cómo se puede reducir a cero un accidente de amarre? Si el barco siempre tendrá que amarrar. Sí, siempre tendrá que amarrar, pero no con estachas. Existen hoy en día lo que yo llamaba sistemas revolucionarios hace unos años, ya hoy no son tan revolucionarios, de sistemas para amarrar los buques sin utilizar estachas. Hay una serie de sistemas de vacío, hay otra serie de sistemas tipo magnético e incluso hay unos sistemas que son una cosa, digamos, una mezcla entre el sistema automático y el sistema de toda la vida, que es una especie de sistema hidráulico que controla la tensión de las estachas, pero hay que seguir teniendo estachas. Y bueno, son procedimientos que a su vez también podrían servir para reducir esto. Tienen, bueno, su problema asociado de un coste mayor, pero hay que ir haciendo números y ver si hay mucho movimiento de atraque y desatraque, evidentemente, para que estos sistemas sean rentables. Y además son sistemas que ya están hoy en día ya empezando a estar certificados por las sociedades de clasificación, por lo cual pueden ser sistemas de futuro y igual el día de mañana nos encontramos con que los barcos ya no tienen las estachas de toda la vida para realizar sus amarres. Y con esto, pues nada, doy por finalizada mi presentación. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, Raúl, clarificando conceptos importantes
y bastante valiosos. Me dicen que vamos con un poco el tiempo ajustado, así que dejamos las preguntas para enviárselas a los ponentes posteriormente y pasamos a la siguiente presentación, que será llevada a cabo por Francisco Lamas López, también buen amigo, titulado Modelización FEM-CFD de firma acústica y presión producida por elementos de plataforma naval de buques de guerra. Simulación en tiempo real para apoyo de la dotación en supervivencia del buque. Francisco, parece un título de tesis doctoral. Bueno, para quien no conozca a Francisco, es alférez de navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Obtuvo su doctorado en 2016 por la École des Ponts del Paris Tech, especializándose en modelización analítica de comportamiento dinámico de estructuras y monitorización de vía férrea y material rodante ferroviario. Es ingeniero de caminos por la Universidad de Granada y también por la de STP de París. Bueno, ingresó en la Armada en 2016 y desde 2017 está destinado en el Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada, más conocido como el CESADAR, en el que está en el Arsenal de Cartagena. Actualmente es director técnico de programas de innovación sobre uso de datos para mantenimiento predictivo, tal como el SOPRENE y el ATAVIA. Es coautor de numerosas publicaciones y ponencias y estamos seguros que aprenderemos un montón esta tarde. Todo tuyo, Francisco. Muchas gracias, profesor Pérez, moderador de la sesión. Gracias a la organización del Congreso por la oportunidad de mostrar mis trabajos sobre esta metodología de análisis de energía acústica radiada. Y bueno, el trabajo se llama Modelización de fluidos en elementos finitos sobre firma acústica y de presión producida por los perfiles estabilizadores en buques de guerra. He modificado la presentación para hacerla lo más didáctica posible y tenerla en unos 15 minutos hecha. Por lo tanto, voy a saltar muchas partes y voy a centrarme en lo importante. Primero, haré una rápida introducción para luego exponer en una primera definición de ruido radiado, ruido propio, desarrollado por elementos de un buque, y a continuación haré una descripción del régimen de fluidos sobre la aleta estabilizadora y rápidamente describiré las bases del modelo utilizado, así como el proceso de FEM-CFD. Luego se describirán los experimentos realizados y sus detalles, para luego pasar a hacer una discusión y análisis sobre el efecto desarrollado en energía sobre los perfiles debido al fluido. Por último, en conclusiones, se describen igualmente las perspectivas de este trabajo. Bien, existe una necesidad principal antes de determinar el uso de una tecnología concreta, y no al revés, que en este caso es definir una de las capacidades de simulación en el gemelo digital de la F110. El gemelo digital requiere definir procesos con base científica para implementar simulación de comportamientos, entre ellos el de simular firma acústica, ruido radiado y de presión de fluido al paso de la plataforma naval. Los objetivos principales de este trabajo son evaluar la bondad de simulación de emisión acústica y de presión sobre el fluido tras el paso de una aleta estabilizadora, describir el proceso de modelización en base a la energía acústica en dominio frecuencial y, tercero, evaluar si pudiera haber un impacto sobre los equipos de escucha del buque. Vemos que con tecnologías actuales es muy sencillo digitalizar la forma de un buque existente. De hecho, voy a hacer un rápido paso sobre una cooperación que hemos hecho en noviembre de 2020 con la Universidad de Salamanca, con DUIT, una empresa de desarrollo tecnológico sevillana, y Universidad de Granada. Y entonces hemos modelizado, por ejemplo, en este caso es el Mistral, ¿no?, que está en el carenero de Navantia, en Cartagena. Y en media hora pues tenemos un modelo como el que viene ahora. El vídeo son 35 segundos, no es mucho, y luego voy a pasar a explicar qué se pueden hacer con este tipo de modelos, aparte de planos, claro, y tener un seguimiento de la construcción de un buque, por ejemplo, o de las obras de mantenimiento que se pueden hacer en el interior incluso, ¿no? En el siguiente vídeo se aprecia el tonina, que en la parte más baja del tonina, porque no había andamio para poder subir a bordo. Y a partir de este vídeo dura unos 2 minutos, ¿no? A partir de este mallado en nube de puntos, se puede extraer un mallado que se puede utilizar en elementos finitos, ¿no?, que es lo siguiente que se va a hacer en el vídeo. Se recorta la nube de puntos, se extrae
el modelo en nube de puntos, el mallado, y a partir de ese mallado se hace un mesh que se puede utilizar pues ya sea en ANSYS, ya sea en StarCMM Plus o en OpenFOAM, si uno quiere, ¿no? Y se obtiene una malla final. Bueno, si no tenemos todo el casco, pues en base a planos y con lo que ya se pueda escanear, pues se puede hacer completo, ¿no? Como se va a hacer ahora. Ahora se le va a quitar todos los soportes, los apoyos del carenero, y una vez que... Una pena que no pueda pasar más rápido el vídeo, porque es verdad que si no se hace un poco lento. Pero ahora va a hacer la superficie, ¿no? A partir de la malla, y con planos, pues la Universidad de Salamanca ha creado lo que es ya el casco completo. ¿Y con ese casco qué podemos hacer? Pues simulación CFD, por ejemplo, ¿no? Y, lo que quiero demostrar es que me voy a centrar en un componente como las aletas estabilizadoras y en desarrollar una metodología de análisis de energía acústica para escalarlo a geometrías más complejas como esta, ¿no? Ahora se verá la simulación CFD. Sirva este trabajo como un ejemplo reducido de análisis energético como el que voy a mostrar en las últimas diapositivas. Aquí está el análisis en CFD a partir del escaneo en nube de puntos, que no se hizo en más de 15 minutos. Y es una cosa muy sencilla, ¿no? No en la simulación, esto tarda un poco más y requiere un poco más de computación, pero sí en lo que es el escaneo. Lo que tenemos que separar es lo que es la computación, la gran computación que se debe de hacer en tierra, de lo que se puede hacer de forma analítica y no requiere a lo mejor inteligencia artificial, ¿no? Que ya está muy sobrenombrada y hay ciertos procesos de computación más liviana que se pueden llevar a bordo, ¿no? Una vez que se ha hecho su modelización analítica y tenemos, por ejemplo, un modelo entrenado en tierra. Quiero demostrar que hay posibilidad de demostrar procesos computacionalmente más costosos en tierra y llevarlo a bordo de forma más sencilla. Hay diferentes efectos hidrodinámicos que pueden darse tras el fluido, tras el paso del fluido por un elemento de plataforma naval. El ruido se genera principalmente por implosiones de las cavitaciones que se puedan llegar a formar, no siempre, pero principalmente es este el mecanismo. Estas normalmente son producidas en la mayoría de casos por flujos turbulentos. Al paso de un fluido por un perfil hidrodinámico se suele pasar de un fluido laminar, creando una capa límite a su paso hacia una zona de transición y finalmente una zona turbulenta en la cual puede generarse incluso un desprendimiento de la capa límite, como vemos en la siguiente diapositiva. Normalmente el pico principal de ruido lo vamos a tener en los primeros 10 a 15 hercios, dependiendo de la configuración de los elementos de plataforma. Suele haber un pico a los 50 hercios debido a las cavitaciones producidas. Ahora va a salir aquí el pico. En cuanto al nivel de ruido, normalmente es más alto que el paso de hélice, que suele encontrarse sobre los 10 hercios. A partir de los 50 hercios vemos como la energía contenida en el espectro de densidad de potencia suele disminuir, a la vez que vemos que la variación del ruido radiado aumenta en la mayoría de los elementos con la velocidad del buque o del fluido sobre el elemento en cuestión. En una aleta estabilizadora hay diferentes parámetros que definen su geometría. En el caso de los perfiles NACA, los números son, por ejemplo, el XX del 0018 que voy a utilizar yo, es el máximo espesor como fracción de la cuerda. Y, bueno, no voy a explicar más sobre los perfiles, pero para modelar turbulencia he escogido un modelo kappa epsilon, que le he mallado en ANSYS, ¿no? Y este es un kappa epsilon realizable. Esto es un modelo que se compone principalmente de dos ecuaciones de comportamiento y que proporciona una descripción general de la turbulencia, definiendo, por un lado, la energía cinética turbulenta, kappa, y la otra es la disipación del transporte, epsilon. El fluido se va a considerar incompresible, newtoniano y a presión atmosférica. Y el fluido elegido es agua líquida con los parámetros de densidad, calor específico, conductividad térmica y viscosidad que se muestran en esta diapositiva. En la F-110 la disposición de las aletas estabilizadoras se encuentra en torno a 70 metros a popa tras el sonar y el giro que suelen hacer estas aletas es de más o menos 25 grados. Se ha definido una geometría de modelado ANSYS del espacio con un NACA 0018 en el interior y un elemento de rotación de radio 0,75 metros que se encuentra en el perfil hidrodinámico que tiene 1 metro de cuerda. Y la parte de entrada del fluido, el inlet, es una semicircunferencia de radio 4 metros previa al elemento de rotación, que es el pequeño que vemos ahí en pantalla. Y tras esta se encuentran 8 metros de espacio modelado. La condición de salida es la de presión nula. Tras la geometría, se ha pasado a mallar la misma teniendo en cuenta la limitación de las licencias que tenía yo de estudiante ANSYS y se ha generado una inflación progresiva, a ver si pasa esto, y se ha generado una inflación progresiva
del nodo en torno al perfil hidrodinámico, y aquí podemos ver un detalle del elemento principal de rotación y su dimensión 2,5D. Hay una mayor densidad de celdas y nodos en torno al perfil hidrodinámico modelado y, bueno, como hemos podido ver en el proceso general de definición del problema, tras el mallado se pasa a resolver un caso concreto. El proceso de Solver de Fluent, bueno, es este que viene aquí, y toda su configuración puede verse en unos videotutoriales que he hecho, que pueden consultarse en YouTube. Y en cuanto al procesado de los resultados, como por ejemplo el análisis de los vectores de comportamiento dinámico y la energía contenida en ellos, se ha realizado en MATLAB. Luego explicaré cómo se hacen esos puntos de control. Se ha probado que la malla da resultados lógicos ante un fluido tipo, considerando el comportamiento de flujo transitorio, obteniendo excelentes resultados tras 5 segundos de simulación de fluido, de paso de fluido. Se han realizado 12 casos distintos en este trabajo, variando, por un lado, el ángulo de ataque y la velocidad de fluido, yendo de 0 grados hasta 45 grados de ángulo de ataque para valorar la evolución del efecto, y de 7,5 metros segundo hasta 15 metros segundo de velocidad de fluido. Con el time step considerado se puede monitorizar hasta efectos de hasta 6.000 hercios, pero vamos a ver que no somos capaces con la modelización que hemos hecho de modelizar más allá de 100 hercios. Para el procesamiento se han generado 100 puntos de control en una línea a 1 metro del punto de entrada del fluido, y se van a mostrar ahora valores de 2 parámetros. Por un lado, presión absoluta del fluido y, por otro lado, potencia acústica. Para el procesamiento me apoyo en el cálculo de energía contenida en el espectro de densidad de potencia en dominio frecuencial de cada uno de los parámetros modelados, tal como está descrito en la literatura existente, ¿no? Y podemos ver que cuanto mayor es la velocidad de fluido o mayor es el ángulo de ataque, mayor energía se desarrolla, aunque se queda más o menos estable a partir de los 100 hercios, ¿no? Es interesante la gráfica esta, que lo podemos ver tanto en dominio frecuencial como en cumulativo. En cuanto a la presión absoluta, en torno al perfil se exponen los resultados en el time step 50 en los 12 casos. Se encuentran cambios de presiones mayores respecto a las variaciones de ángulo de ataque del perfil, habiendo incremento de presión en la cara de impacto contra el fluido y decrementos en la cara opuesta. Hay mayores diferencias en proa del perfil que en su popa. Las diferencias en el espacio cercano al perfil son en torno a un orden de magnitud. Pero bueno, lo interesante es ver esto, ¿no? La evolución con distintas velocidades de fluido, analizando de esta manera, tanto incrementando, por un lado, el ángulo de ataque como la velocidad de fluido. Y vemos que, por lo que respecta a la potencia acústica, se incrementa principalmente en torno al perfil dinámico. El incremento está ligado a la velocidad de fluido, aunque el incremento es más notable en puntos muy próximos al perfil. Este es exponencialmente disipado cuando nos alejamos de él. La pérdida de simetría en la respuesta del fluido es más notable conforme el ángulo de ataque aumenta, y los incrementos de amplitud de magnitud son más notables cuando la velocidad de entrada del fluido es mayor. La disipación de la diferencia de potencia acústica respecto a la del entorno se produce en menos de 4 unidades de longitud. Esto es lo que hemos podido ver antes, aquí. Bueno, la mayor parte de pico de potencia, bueno, la evolución es exponencial con el ángulo de ataque y lineal con la velocidad más o menos, excepto para ángulos de ataque muy grandes, que ya se quedan fuera de los rangos, del rango que hemos considerado. Y en cuanto a, esta es la explicación que he dado antes, en cuanto a la potencia acústica en torno al airfoil en el time step 50. Y bueno, la evolución para este caso es lineal con el de la energía total en los primeros 100 hercios, con el ángulo de ataque y con la velocidad de impacto del fluido. Bien. Como conclusión, en comparación con los objetivos, podemos afirmar que se ha simulado, utilizando un modelo kappa epsilon, la evolución en dominio frecuencial de la potencia acústica y de presión del fluido en torno a un NACA 0018 simétrico, bueno, el 0018 simétrico de por sí. Igualmente se ha descrito el procedimiento para el cálculo de energía en dominio frecuencial de los parámetros objeto de este trabajo al paso del fluido sobre el citado perfil. Por último, podemos afirmar que la disipación de potencia acústica se desarrolla de manera exponencial conforme nos alejamos del perfil. Sin embargo, la presión de fluido se atenúa algo menos en el dominio espacial, pero sin impactar más allá de las 4 unidades de longitud. Podemos llevar el cálculo analítico más liviano en procesamiento y computación a bordo y dejar los cálculos más costosos en computación para equipos más potentes con mayor capacidad de computación en tierra.
Por lo que respecta a las perspectivas, podemos incluir el desarrollo de modelos con geometrías más complejas, como la que se ha mostrado en el vídeo del submarino Tonina, ¿no?, o lo del Mistral, o cualquier otra forma existente, para evaluar la respuesta en carga en tiempo útil. Evaluar el impacto de estos apéndices de plataforma naval para el diseño final de la F-110 se podría hacer de esta forma, por ejemplo, y para finalizar, la implementación de modelos en la suite de Siemens, que es la que se va a desarrollar para el gemelo digital de la F-110, pues se puede utilizar esa plataforma digital para evaluar simulaciones de condiciones de carga y configuración diferentes. Sin nada más, muchísimas gracias y aquí tienen mi contacto por si quieren transmitirme alguna cuestión que no haya quedado resuelta en la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Francisco, tengo una duda con respecto a la nube de puntos que habéis generado. ¿Cuánto tiempo tardasteis en generar? ¿La nube de puntos? Sí, de cualquiera, más o menos. Vamos, no hace falta un valor así, pero en una cuestión de días. Días, no. Más bien fue horas, porque una pasada completa al Mistral empezamos a lo mejor a las 11, a las 11:45 ya tenemos una pasada completa. En cambio, para un patrullero completo como la Infanta Elena, que hice todas las cubiertas, hice todo el barco completo, ¿no?, y tenemos un modelo completo. Me gustaría enseñarle ahora, pero no lo he preparado. Cámara de máquinas, Sí, todo, espacios todo. internos. Se puede hacer entero en hora y media, 2 horas. ¿En hora y media? Sí, sí. Oh, fantástico. Sí, Se sí. lo enseñaré ahora, profesor. Muy Sí, bien, muy ahora bien. en el descanso se lo enseño. Muy bien, genial. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes, de verdad. Y vamos a pasar a la siguiente presentación, que la va a llevar a cabo Christian von Oldershausen. Christian comenzó su carrera profesional en la Armada Alemana, donde pasó 12 años navegando en destructores y fragatas como oficial de máquinas y oficial de sistemas de armas. Christian tiene más de 40 años de participación en la industria marítima internacional, habiendo adquirido su experiencia en gestión de empresas y desarrollo de proyectos a través de puestos como CEO de una compañía naviera de buques tanques y de offshore, siendo también director ejecutivo a cargo de las actividades navieras de una empresa de fondos financieros para inversiones marítimas. Además, dirigió la división de construcciones navales de un gran grupo industrial alemán, donde incluyó puestos en el extranjero. Es director comercial de Germanischer Lloyd en el momento de la fusión con DNV y ahora es director del segmento de negocios navales de DNV GL. Es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Helmut Schmidt de las Fuerzas Armadas Federales Alemanas de Hamburgo, participando en un programa de posgrado en manejo de negocios internacionales en la Universidad de Houston. Christian nos va a hacer una presentación sobre la extensión de la vida útil de unidades navales, procedimientos y experiencia, y nos va a contar lo que es el LOAD, el Life of Time Extension. Christian, cuando quieras. Sí, muchas gracias por esta introducción tan completa y espero que me pueden escuchar aquí desde Hamburgo. Hola, buenas tardes, damas y caballeros, muy distinguidos participantes en ese congreso tan importante. Les voy a hablar de el sistema de extensión de la vida útil que nosotros como DNV GL hemos desarrollado en los últimos años. Y la cosa es que las armadas de hoy en día se ven confrontados con crecientes desafíos para cumplir con sus cada vez más complejas tareas, pero al mismo tiempo también tienen flotas cada vez más viejas. Esto implica la necesidad de mantener la flota existente en servicio más tiempo para cuál fue diseñado el buque o planificado, especialmente considerando los largos plazos de entrega de los programas de nueva construcción. En esta ponencia les voy a presentar un método para ampliar la vida útil del diseño original de los buques existentes y cómo investigar el potencial de utilizar sus capacidades reales más allá de las limitaciones del diseño original. DNV GL ha desarrollado un enfoque flexible y completo de extensión de vida útil. Nosotros lo llamamos LOTI, Life of Type Extension,
como uno de los servicios de aseguramiento técnico naval de DNV-GL. Como ya en mi introducción lo he mencionado, las armadas hoy en día se ven confrontados a crecientes desafíos para sus envejecidas flotas. Los rápidos cambios y las tareas comúnmente extendidas a menudo implican la necesidad de mejorar los sistemas y también hay una presión de presupuestos y recursos, sin mencionar las consecuencias de los largos plazos de entrega de los programas de nueva construcción. Los reglamentos de clasificación, por ejemplo, de DNV-GL, que contienen normas para el diseño estructural, no se aplican obligatoriamente a los buques de guerra, aunque algunas armadas han decidido aplicar una selección de requisitos tanto estatuarios como de clasificación. Del mismo modo, no existe ningún órgano regulador de los buques de guerra que limite o defina los límites de cómo deben establecerse los planos de inspección y de mantenimiento. En el caso de la Marina Mercante, todo esto es diferente. La mayoría de las armadas siguen las recomendaciones de mantenimiento proporcionados por los astilleros y los fabricantes del equipo. Comprobar la capacidad de la plataforma de poder cumplir con los deberes extendidos de una manera segura y confiable y evaluar su preparación para las mejoras de sistemas se convierte en una tarea clave. La aplicación de un procedimiento de extensión de la vida útil, el LOTI, proporciona una de las mejores soluciones para superar esta situación. El objetivo básico de cualquier actividad de extensión de la vida útil es garantizar un funcionamiento seguro y fiable de un buque más allá de la vida útil prevista originalmente o más allá de los límites de degradación diseñadas. A menudo esto va acompañado de una actualización del sistema y de vez en cuando de un cambio adicional de las tareas operativas o del área de operaciones. En la aplicación práctica, las actividades de lote suelen limitarse a los aspectos estructurales del casco y la maquinaria, es decir, a cuestiones relacionadas con la plataforma, centrándose claramente en los primeros. Los objetivos y los límites de los proyectos navales relacionados con LOTI son tan diferentes como los buques afectados y las estrategias de las autoridades navales correspondientes. Por lo tanto, el procedimiento LOTI aquí examinado ofrece un enfoque nivelado y flexible que puede o debe adaptarse a las necesidades individuales respectivamente. Normalmente la evaluación LOTI se lleva a cabo en relación con los estudios del casco en la etapa posterior de la vida operacional prevista del buque o cuando se requiere una mejora de las capacidades. En ese momento debe decidirse si el buque va a ser sustituido o si debe mantenerse en funcionamiento más tiempo del previsto. Una definición clara de los objetivos del LOTI es de suma importancia en ese respecto. En particular, debe abordarse si se aspira a una vida útil máxima o a un esfuerzo mínimo para las medidas de actualización y mantenimiento. Una evaluación LOTI se basa en una combinación de dos actividades clave. Un estudio de escritorio avanzado que define la línea base del diseño y una inspección a bordo que proporciona el estado real de la estructura del casco. Los resultados del estudio de escritorio se resumen en dos documentos. Una lista de los espesores mínimos requeridos
de los miembros estructurales y un resumen de las llamadas áreas de atención, en el que se enumera la vida útil esperada de los detalles estructurales que se consideran vulnerables y agrietamiento por fatiga. Complementariamente, los resultados del estudio del estado del casco se resumen en una lista de los espesores reales medidos y un informe de la inspección que incluye una calificación del estado estructural de las áreas de atención. En la evaluación lote, los espesores medidos se comparan finalmente con los espesores mínimos requeridos y la condición observada de las áreas de atención establecidas en relación con su vida útil prevista por la fatiga. Sobre esa base, se deriva hasta qué punto se requieren reparaciones estructurales para que la plataforma funcione más tiempo del previsto o en qué momento la degradación estructural podría llegar a ser crítica si no se llevan a cabo reparaciones o medidas de mantenimiento significativas respectivamente. Cada buque de guerra está diseñado de acuerdo con un conjunto definido de requisitos estructurales, de modo que se puede esperar que no sea expuesto a daños y fallos durante toda su vida útil de diseño. Estos requisitos son normalmente establecidos por las autoridades navales respectivas, ya sea sobre la base de un conjunto de reglas propias, normas internacionales o refiriéndose a las reglas navales de una sociedad de clasificación como las dadas por DNVGL, por ejemplo. Las estructuras de los buques pueden resultar dañadas debido a cargas ambientales, accidentales o operativas. Los modos de fallo pueden ser la deformación permanente, la ruptura, el pandeo o el agrietamiento bajo la acción de cargas cíclicas. Los primeros modos de fallo se denominan comúnmente estados límite últimos, Ultimate Limit States, ULS, y los segundos, estado límite de fatiga, Fatigue Limit States, FLS. Pero ambos deben ser tocados por las normas o reglas aplicadas para el diseño estructural. Una diferencia clave común entre el diseño de los buques de guerra y los mercantes es la consideración de los márgenes de corrosión. Históricamente, muchos buques de guerra se han diseñado de acuerdo con las normas de las autoridades navales, por ejemplo, la alemana BB 1040, sin tener en cuenta los márgenes de corrosión. En este caso, a menudo solo las tolerancias de rodadura de laminación muy pequeñas, típicamente entre 0.2 y 0.3 milímetros, pueden ser utilizadas para el fin de observar corrosión, aunque no estén destinadas a ello. Las estructuras de los buques, incluidos los buques de guerra, sufren dos mecanismos principales de degradación, la corrosión y la fatiga estructural. Para ambos mecanismos se debe conocer la línea de base del diseño para evaluar el estado real del casco en relación con el estado en la etapa de construcción nueva. Además, las conversiones y las medidas de mejora que son típicamente y pertinentes para los buques de la Armada deben ser considerados, ya que pueden tener un impacto importante en la capacidad estructural y la utilización a lo largo del tiempo. En general, el nivel y el alcance de las investigaciones que se han de llevar a cabo en el marco de un procedimiento LOTI dependen de diversos factores y condiciones. A este respecto, hay que mencionar el nivel y la calidad de los datos y la información disponible, la planificación temporal, el presupuesto y, por supuesto, el objetivo que se ha de alcanzar. En general, hay que distinguir entre dos posibles enfoques, el enfoque básico y el procedimiento avanzado. El procedimiento básico utiliza tanto para las cargas globales como para las locales
las cargas de regla prescriptiva en relación con los márgenes de corrosión estándar. En la práctica, a menudo se elige el enfoque avanzado en el que las cargas globales de las vigas del casco se calculan mediante análisis de carga de onda directa adaptados al tipo de buque que se va a investigar. Mientras que para las cargas locales, como las presiones del mar, las presiones de los tanques y las aguas verdes, se aplica un enfoque basado en las reglas. En cualquier caso, deben investigarse y considerarse los posibles impactos de las conversiones o mejoras y cambios en el perfil operacional. Si se deba aplicar una solución basada en una simulación de alto nivel o una solución prescriptiva simplificada, no es una simple decisión en blanco y negro. Las soluciones más sofisticadas y avanzadas no conducirán automáticamente en todos los casos a resultados mejores o beneficiosos. Modos de falla del ULS. La determinación de la utilización estructural es un requisito previo para la generación de una lista de espesores mínimos tolerables. La llamada lista de espesores mínimos. Esta lista de espesores mínimos es la información vital indispensable para cualquier evaluación avanzada de la corrosión. Como ya se ha dicho, los modos de falla bajo carga de ULS pueden ser la deformación permanente debido a la superación del límite de la elasticidad del material, la ruptura si se supera la resistencia a la tracción, o el pandeo en caso de superación de los límites de estabilidad. Todos los modos de fallo deben ser considerados a través de determinación de los límites de resistencia de la estructura o los espesores mínimos respectivamente. Para tener en cuenta las consecuencias de las máximas cargas ambientales y operacionales esperadas, las tensiones bajo esta carga serán calculadas y posteriormente comparadas con las tensiones o cargas permisibles respectivamente. La principal diferencia de una evaluación ULS durante el diseño inicial o para una evaluación lote es la condición estructural del casco. La primera depende del enfoque de diseño basado en espesores brutos o netos, mientras que la segunda, es decir, la evaluación lote ULS, considera escenarios de disminución específicos. Aquí se investiga el impacto de la corrosión general más allá de los límites de tolerancia estándar, de las normas y estándares pertinentes. La derivación de escenarios de disminución razonables con la relevancia práctica requiere una experiencia de mucho tiempo, de una gran base de buques y embarcaciones de la Armada en funcionamiento. Los modelos de fallo de FLS, ahí, como se ha mencionado, la fatiga está relacionada con ciertos detalles estructurales que muestran una alta concentración de tensión de material. Debido a la naturaleza del diseño estructural de los buques de la Armada, no se recomiendan los enfoques simplificados basados en secciones transversales en 2D, ya que no se puede esperar que la precisión y la calidad de los resultados cumplan los requisitos de un procedimiento de lote. Con el apoyo de la experiencia con buques de la Armada, los detalles estructurales más relevantes para la resistencia a la fatiga del buque investigado pueden localizarse y evaluarse dentro de un análisis global de resistencia. Los llamados enfoques locales de la fatiga deben aplicarse para lograr la calidad y la exactitud requerida de los resultados. En la transferencia se muestra el modelo global de
FE y el submodelo de malla fina relacionado a un detalle estructural típico sensible a la fatiga de los buques de la Armada. Comúnmente para los 2D comúnmente para los 20 a 30 detalles estructurales más relevantes con respecto a la fatiga se calcula la vida útil esperada. En la medida de lo posible, en este análisis se consideran las influencias del perfil operacional, así como la de las mejoras y modificaciones. Y finalmente, la evaluación. Bueno, antes hay una inspección de condición. En este paso se concilian los resultados de la determinación de la línea de base con la información sobre la condición real del buque. Eso se aplica tanto a la estructura del casco como a la maquinaria. Se aplica una encuesta CAP, programa de evaluación de la condición del buque para buques de guerra, para determinar el estado real del casco de la nave. En el último paso, dentro de un procedimiento de LOTI, se compara la vida útil disponible con la vida útil extendida deseada. Mientras que la vida útil es un resultado directo de una evaluación de la fatiga, las cosas son más difíciles para la evaluación de la corrosión, especialmente una predicción fiable de la velocidad de corrosión, es decir, la velocidad de disminución del espesor relacionado, que es de especial importancia para predecir el tiempo hasta que se alcanza el espesor mínimo requerido, sigue siendo un tema de investigación y resultados muestran variaciones muy grandes. Por lo tanto, para la aplicación práctica, esto se resuelve mediante la aplicación de una encuesta CAP empírica y basada en la experiencia y en la sistemática de clasificación. Básicamente se deben considerar dos situaciones diferentes a partir de la evaluación de la condición. La vida útil aspirada, extensión se alcanza sin ninguna medida adicional. Esa es la situación A. O situación B, que no se alcance esta aspiración, mientras que la primera no es necesario adoptar ninguna medida adicional. Para la segunda hay que elaborar y verificar medidas razonables para alcanzar el objetivo, que es la prolongación de la vida útil. Como conclusión, el procedimiento LOTI aquí descrito ha demostrado su aplicabilidad práctica y ventajosa en varios proyectos y en diferentes buques de combate. La simplicidad de los resultados en cuenta a las listas de espesor mínimo requerido y la vida útil restante de la fatiga es muy bien recibida y se ajusta a la práctica marítima. En especial la combinación del análisis de resistencia global y las reglas prescriptivas bajo el régimen de aseguramiento técnico naval en DNVGL confirmó la coincidencia perfecta anticipada mostrada que ambas partes del marco de reglas, es decir, los procedimientos de simulación directa y los requisitos prescriptivos están bien alineados. El procedimiento sistemático de DNVGL ofrece una base sólida y flexible para tratar una gran cantidad de buques navales con la posibilidad de adaptarse al proyecto individualmente y a sus objetivos. El procedimiento es sólido y bien probado por su ya exitosa aplicación en varios proyectos en todo el mundo. Básicamente puede aplicarse en la fase de diseño o de nueva construcción de un proyecto, así como durante la fase de operación de un buque a medio plazo o en la fase final. Independientemente de cuándo se aplique, formando la base de los planes de mantenimiento y reparación planificados, ofrece claros beneficios en términos de reducción del tiempo fuera de servicios y ahorro de costo.
Con esto quisiera concluir la ponencia y le agradezco mucho su atención y no sé si todavía tenemos, claro, tenemos 2 minutos más para cualquier duda o pregunta que ustedes tendrán. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Cristian, tenía una pregunta para estos 2 minutos, como nos comentabas. Este procedimiento, el LOTI, parece que está desarrollado para el ámbito de diseño de buques militares. ¿Es así? ¿O está empezando también a aplicarlo a buques civiles? Bueno, este procedimiento fue desarrollado para buques militares, simplemente por el hecho que, y yo no sé si lo hice hincapié, que los buques militares en muchos casos no tienen una margen de corrosión prevista. Los buques mercantes siempre tienen una margen de corrosión que se puede utilizar durante la vida útil. En el caso de los buques navales, esto en muchos casos no fue considerado. Así que por eso hemos desarrollado este procedimiento para buques navales, buques de guerra, principalmente. Muchas gracias. Es que, Cristian, cuando escribimos en castellano naval, tiene una connotación civil-militar, pero claro, naval en el ámbito inglés anglosajón es militar. Sí. Por eso, sí. por eso. Bueno, hablamos de buque de guerra, entonces. Buque de guerra, exacto. Buque de guerra. Muy bien, muchas gracias, Cristian. No hay de qué. Muy bien, pues con esta sesión hemos terminado el último bloque de defensa y a continuación vamos a pasar con otra ponencia tal y como teníamos estructurado en la agenda. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.